partir de este momento en Madero FM, los invitamos a sintonizar Perspectivas, junto a Guillermo Holzman y Percival Madero. Un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente en un programa en que pretendemos llevarle información, análisis y lo último que ha ocurrido, está ocurriendo en nuestro país y en el mundo, en esta mesa de Madero Comunicaciones y a través de un programa que lleva varios que ya se han resuelto aquí con nuestro distinguido amigo, nuestro programa Perspectivas, en que participamos con nuestro distinguido amigo y colega Guillermo Holzman, a quien nuevamente le agradecemos la gentileza que tiene de disponer su escaso tiempo para conversar con miles de nortinos que esperan este programa, Guillermo, que ha tenido una extraordinaria crítica, una buena crítica, y donde pretendemos llevar lo que señalábamos, análisis, información y una mirada de la perspectiva de personas como tú, que han dedicado décadas al estudio de la política de Chile y el mundo. Muchas gracias por estar nuevamente acá en la mesa de Madero Comunicaciones. No, gracias a ti, Percival, y la verdad que ya de perspectiva, vamos a tener que ser un loco, yo creo. Fíjate, sí, totalmente. Ya está acreditado y que vamos cada semana con la idea de poder entregar antecedentes para que todos nuestros auditores y televidentes tengan una mejor idea y argumentos adicionales para poder entender lo que pasa en la política nacional e internacional. Nacionalmente hemos tenido una gran, efervescencia política, particularmente porque se ha hablado de este último tiempo desde el Museo de la Memoria a la violencia política que ha pasado por el aula segura, todas unas condiciones bastante bien llamativas, particularmente por los 30 años de una fecha importante, como la fecha fue del plebiscito, sí, o del término, o de la inauguración de los gobiernos democráticos, como tú quieras llamarle. Y hoy día, en esta cosa que no se ha visto como que está todavía resuelto, lo que ha pasado con nuestra alma nacional respecto de entender los daños que nos hizo la violencia política, lo que hoy día está presente, y particularmente con esto que ha ocurrido, donde un diputado de la República, en función de un viaje organizado por el Estado y con fondos del Estado, va y participa en una conversación que de alguna manera, no sé si acaso es legítima o no, a un prófugo de la justicia de Chile que asesinó en democracia a un senador. Se trata de la relación y la conversación que tuvo tanto el diputado Boric como la diputada Orsini con Palma Salamanca, confeso de un crimen que se arrancó de la cárcel bajo esas circunstancias. La pregunta y el análisis que vamos a apuntar ahora, mi distinguido Guillermo, nos hace ver la relación que existe entre una violencia política todavía latente, o tal vez una imprudencia de un joven político, o tal vez una manera de ser poco prolijo o torpe en la manera en cómo se conduce él frente a las relaciones políticas, que obviamente esto sí va a saber, aunque no lo confesó inicialmente, donde lo había hecho, pero finalmente se le saca la pizarra a través de una denuncia en el diario La Tercera. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? ¿Y qué hay de implicancia frente a lo que esto significa y lo que más bien apunta como concepto político que hay detrás de este encuentro, o si es una legitimación o no? ¿Cuál es tu opinión? A ver, permíteme primero que nada hacer una reflexión. A mí me llama profundamente la atención desde el punto de vista del análisis político el hecho de que teniendo una agenda de futuro permanente que se vio en las campañas presidenciales, que sigue en los discursos del presidente Piñera, que sigue en los discursos también de variados parlamentarios, en definitiva seguimos hablando del pasado. Así es. O sea, digamos, hay una paradoja, porque finalmente yo creo que ni tú ni yo, digamos, en nuestros cumpleaños, nos remontamos a cómo éramos nosotros hace 30 años atrás, o hace 20 años atrás, o 15 años atrás. Es decir, normalmente se nos está presionando para que miremos el futuro, sin embargo, nuestra discusión política queda anclada en el pasado. Esa es la primera parte de la reflexión. La segunda parte de la reflexión tiene que ver con el hecho de que hoy día no todos logramos entender
que estamos en el siglo XXI y que las categorías de análisis o las categorías teóricas o conceptuales para entender el siglo XXI todavía seguimos usando la del siglo XX. Entonces la violencia política es asociada al siglo XX, el terrorismo es asociado al siglo XX. Para nosotros no existe terrorismo islámico, existe como el terrorismo político de los años 70, 80 y sacamos una serie de pruebas, evidencias, videos, etcétera, respecto a todo eso. Los discursos que tú te encuentras en las redes sociales tienen que ver con el siglo XX. Entonces hay una paradoja en todo esto, como tú bien señalabas, que yo creo que es importante tenerla presente y que no deja llamar la atención, porque ese pasado de alguna forma aplasta y invisibiliza la agenda de futuro en la cual hay mucha preocupación. Así es. Estamos preocupados del litio, estamos preocupados de cómo aumentamos el crecimiento y todo eso es futuro, pero sin embargo nuestro debate político es pasado. Entonces yo creo que ahí hay un tema. Yendo a tu pregunta específicamente. A ver, yo diría, cuando un actor político, como es el caso de un diputado, realiza una acción, esa acción tiene consecuencias o impacto, algún tipo de impacto. Puede ser positivo o negativo, pero no pasa desapercibida. Es distinto a que lo hagas tú, como Percival Madero, lo haga yo, como Guillermo Holzman, que podemos ir a cualquier parte del mundo, reunirnos con quien queramos, y a lo más tendrá efecto en nuestras familias, o en otros cercanos, pero no pasa lo mismo cuando tú eres un actor político. Y un diputado de República es un actor político. Por lo tanto, siendo un diputado de República, sus actos tienen impacto político. Y el caso específico de Boric, que pasando por Francia, y sin haberle dicho a nadie, ni siquiera a su partido, menos al Congreso, de que se iba a reunir con una persona que fue capturada en Chile, juzgada en Chile, sentenciada en Chile, que se fugó de la cárcel, y que él está alegando en Francia, sin lugar a duda, de que no puede volver a Chile porque es objeto de persecución política, y que eso le hace correr riesgo su vida. Claramente estamos en una situación anómala, irregular, y yo diría totalmente imprudente, por decirlo menos, respecto a lo que es el rol de un diputado, cualquiera sea su filiación política. Es bueno decir de inmediato, yo diría que quienes comparan esto con las visitas que muchos porcioneros políticos hicieron a Pinochet cuando Pinochet estaba detenido en Londres. Claro, con la diferencia de que Pinochet no había sido sentenciado, no había ninguna pena en contra de él, salvo retenerlo para un juicio que finalmente no se realizó porque se le expulsó de Londres. Gracias. Entonces, y ahí está Tony Blair, además, el otro primer ministro, sí. Que sé yo, el que finalmente da la orden. Bien. Entonces yo te diría, hay acá no hay comparación. O sea, ¿por qué? Porque si Palma Salamanca no hubiese estado sentenciado, juzgado y hubiese sido prófugo de la justicia, como tú bien señalabas, claramente, claro, podría ir a visitar cualquiera. Te pongo otro ejemplo. Hace tiempo atrás, una machi fue detenida y por la cárcel pasaron políticos, ministros de la época, y como líderes políticos y sociales de todo tipo de naturaleza. Tampoco es comparable. ¿Por qué no es comparable? Porque en esa oportunidad la machi estaba cumpliendo la ley, estaba encarcelada, es decir, no había ninguna cosa, extraña, salvo claro, que estaba cumpliendo con la sentencia que se le había dado. Y en tal caso corresponde que lo visitaran quien quisiera visitarla, y para darle su solidaridad, etcétera. En cambio, cuando Boric y Orsini van a París y se reúnen con Palma Salamanca, están avalando a un prófugo de la justicia y están avalando de que el argumento que él dio, porque para que pida asilo tiene que exponer y argumentar de que si vuelve a Chile no tiene justicia, corre peligro su vida y es perseguido político. Esas son las condiciones para que se dé asilo político. Perfecto. Entonces, en consecuencia, el diputado Boric está avalando eso. Y ahí hay una gran diferencia. Ahora, Guillermo, la manera como se expresa esto puede esconder más bien la cáscara del análisis, lo que vemos por arriba. Si nosotros, que ambos somos analistas durante tantos años en esto, ¿no hay en esto, o no ves tú, una búsqueda también, digamos, intencionada de poder entender o dar a conocer que las personas que delinquieron o que todavía hicieron el uso de la violencia política
están todavía amparadas en los fueros y dado que hemos comparado esas circunstancias como, por ejemplo, lo que ocurre con el aula segura o lo que ocurrió con el aula segura respecto a que las personas que también ahí ejercían violencia política, tal como lo vimos ambos en un perspectiva pasados, también hay un afán de poder proteger o poder avalar esas conductas, dado que esos jóvenes que estaban delinquiendo, muchos, algunos con ayuda del papá, pero otros, o de la mamá, casos muy específicos, los que rociaban con benzina, que eran claramente no actos de violencia política, que tenían respaldo de muchos parlamentarios, también de la oposición, incluido Boric. ¿No ves tú acá en esto una búsqueda de una conducta que está apuntando a que las personas que ejercen violencia política siempre van a tener respaldo de personas que están en esta mirada de cómo ven la sociedad hoy día? Hoy día, lamentablemente, hay grupos de personas, tanto de partidos políticos como fuera de ellos, que consideran que todas las acciones realizadas en el pasado, vinculadas a violencia política, deben ser hoy día protegidas porque eran legítimas. Recordemos por favor, Palma Salamanca mató a un senador de la República. Sí. O sea, no estamos hablando de un transeúnte o que haya atropellado a alguien en la calle. Estamos hablando de una cosa premeditada, planificada, y que se consuma con un asesinato, digamos, en la plena vía pública, digamos, de un senador de la República. Más allá que uno esté de acuerdo o no con ese senador, claro, es evidente de que el valor de la vida está por sobre cualquier consideración ideológica. Considerando además, Guillermo, si me permites la interrupción, solo para decirte que no es un capricho asesinarlo, sino que además cuenta con toda una logística, con toda la administración, con apoyo, digamos, con apoyo económico, con apoyo administrativo, con apoyo financiero. Exacto. Y político para hacer esto. Esto no lo hace por una casualidad. Exactamente. Entonces yo diría, ahí hay un tema que es evidente, porque en el fondo lo que se está avalando es que la lógica del Partido Comunista, y que es necesario nombrarlo, digamos, dentro de, digamos, en lo que es el gobierno militar o la dictadura, como le quieras llamar, bueno, pero no nos enredemos en eso. Bien. Era que la única forma de sacar a Pinochet era mediante la vía violenta, digamos, la vía armada, como le llamaban. Claro. Esa vía armada. O sea, hubo una opción dentro de la lógica del siglo XX, dentro de la lógica revolucionaria, cuando existía la Unión Soviética, de que esa era una opción. Y recibieron financiamiento, armas, entrenamiento, etcétera, todos los elementos necesarios para generar la logística que le permita realizar acciones violentas que van desde, digamos, recordemos que además que Jaime Guzmán es asesinado en democracia. Sí, claro. O sea, es asesinado por el primer gobierno, digamos, democrático de Chile al retorno a la democracia. Entonces, yo diría, ahí hay una inconsecuencia a que no deja llamar la atención. Y yo insisto, o sea, el hecho de estar hoy día conversando de eso, pasa a ser francamente, como paradojal, yo creo que ya corta la palabra, para hablar de algo. Es decir, hay una cosa concreta: Palma Salamanca asesinó, fue sentenciado, fue juzgado, se escapó en forma casi cinematográfica a la cárcel. Que recuerde que fue sacado por un helicóptero, sí, digamos, y estuvo prófugo, primero en México y ahora, digamos, en Francia. Ahora, tampoco olvidemos que Palma Salamanca no solamente había sido preparado aquí y su séquito, porque él no actúa solo, hay un grupo enorme, sí, detrás de él. Había sido preparado y había sido, digamos, aleccionado en tácticas guerrilleras en países de la órbita del socialismo, Cuba, Nicaragua. O sea, ellos tenían toda una mecánica que en ese tiempo se veía así. Entonces, el hecho de que Palma Salamanca haya tenido toda esa preparación y que haya pasado todo lo que pasó y después tenga décadas más que se siga con este apoyo, el que le ha manifestado tácitamente Boric y Orsini, da cuenta también de que hay un problema en que tenemos que solucionar, porque en el fondo, a mi juicio, no sé cómo apunta tu mirada analítica, ¿qué se puede esperar finalmente de una circunstancia que se trató de esconder, que se descubre no porque él le explica, sino que porque efectivamente el diario La Tercera lo da a conocer? ¿Qué pasa finalmente, y cómo nosotros dentro de la democracia, cómo evitamos que esto siga siendo un tema, y cómo están todos detrás de finalmente erradicar la violencia política como método de acción política? Yo creo que ahí hay una falta de claridad, obviamente de parte de la izquierda, particularmente del Partido Comunista, pero también de parte de la derecha.
Es decir, Bien. yo diría que aquí hay una insuficiencia, digamos, en términos de poder colocar los límites. O sea, las leyes, digamos, existen para colocar los límites que tú no puedes pasar. Las leyes no existen para moderar conductas. O sea, ahí hay una diferencia que es notable. Y yo, en lo personal, y más allá de que el Aula Segura, por ejemplo, fue aprobada transversalmente, el proyecto que salió no es el mismo. Y si tú te fijas, Aula Segura salió aprobada donde la tenencia de armas solamente es gravísima, la Molotov no. Claro. ¿Te fijas? Claro. Entonces, y además se deja en manos de los directores de los liceos, de las escuelas, la responsabilidad de aplicar las sanciones coercitivas para poder alejar al alumno y iniciar el proceso. Es decir, o sea, el proyecto salió con una tolerancia implícita a la Molotov y con un rechazo al uso de armas de fuego. Es más, si lo quieres ver así en términos muy simples, digamos, eso quedó. Claro, hoy día la Molotov va a ser grave y puede llevar a la expulsión. Puede llevar a la expulsión. Puede, claro. Entonces, yo diría que acá hay un tema en que no tenemos la claridad suficiente. Es decir, la democracia del siglo XXI, con la ciudadanía que está exigiendo al poder político, claramente exige de que no haya violencia política. En Chile ya tuvimos bastante violencia política en los 60-70, y no solamente en Chile, en muchos países de América Latina. Independiente de qué lado haya estado cada cual, yo diría que todos estamos contestes de que la violencia política no nos condujo a ninguna cosa, que sé yo, positiva. ¿Ya? Ni cuando estábamos en plena guerra ideológica, ni tampoco cuando teníamos, qué sé yo, un Estado con una alta capacidad de coerción, como el caso, ¿no es cierto?, del régimen de Pinochet. Entonces yo te diría que hoy día la democracia del siglo XXI miramos nosotros para atrás, ¿ya? Fuimos parte de toda esa lógica, de toda esa dinámica, ¿ya? Pero claramente no queremos eso hoy día. Es decir, no hay espacio para eso. Exacto. Y sobre todo, porque hay un factor importante que es fundamental en la mirada que hacemos nosotros de esto, es que ideológicamente en los años 70, 80, estaba vigente un modelo que después dejó de existir, digamos. Exactamente. Entonces, el modelo que sustentaba lo que era, digamos, el muro de Berlín. Claro. Y hoy día, al no existir eso, o sea, nos quedamos con los resabios de la violencia como método de acción política, uno para conseguir el poder y otro para contrarrestar esa mirada armada con la que querían, de alguna manera, la izquierda, a mi juicio, subyugar a pueblos para no darles ningún tipo de libertad. Entonces, ¿qué pasa finalmente? Porque tienen todo el derecho a pensar, tienen todo el derecho a hacer, el caso de Orsini y Boric. Pero, ¿cuál es la mirada que tenemos que observar como ciudadanos, que nuestros distinguidos auditores y televidentes esperan para saber qué hacer? Porque si en el fondo, ¿quién castiga y quién finalmente de alguna manera pone condiciones o raya la cancha para la violencia política? A ver, yo creo que van a haber, se me ocurren 3 niveles de análisis concreto. Empecemos por el institucional. La acción que realiza Orsini y Boric pasa al Tribunal de Ética. El Tribunal de Ética va a tener, cualquiera sea su resolución, una votación dividida. ¿Por qué? Porque ahí está Tellier, el presidente del Partido Comunista, y probablemente va a ejercer su voto, sin lugar a duda. Por lo tanto, digamos, si se quiere condenar por algo a Boric, Tellier va a estar en desacuerdo, y viceversa. O si se le quiere absolver de todo, él va a estar de acuerdo y van a haber otros que van a estar en desacuerdo. Entonces, ahora, el tema de Boric, el tema ético no pasa el tema ético no pasa por el diálogo que haya tenido o no. Pasa porque esto es parte de un periplo que incluye Palestina, ¿ya? Y que después pasa por París. Bien. Y eso, digamos, debió haber sido autorizado primero como comunicado a su bancada, ¿ya? Y luego al Congreso, adecuadamente. Claro. Entonces ahí hay un tema que probablemente las sanciones, si las hay, van a estar en esa línea. El segundo digamos, nivel de análisis de esto tiene que ver con la incoherencia o la diferencia de opiniones vertidas por Boric. De Boric hay registro donde, digamos, aplaude los atentados contra Pinochet o el uso de la violencia política en términos legítimos. Hay otros dichos donde, de Boric, digamos, critica tanto a Nicaragua como a Venezuela y Cuba porque no son democráticas,
digamos, y luego visita Palma Salamanca, dándole un apoyo explícito porque ya se sabe, a su calidad de asilo político y validando el hecho de que no podría volver a Chile, porque efectivamente acá no tiene la certeza jurídica necesaria para poder estar tranquilo, digamos, o evitar cualquier tipo de agresión en contra de él. Entonces, y el tercer nivel de análisis tiene que ver por esta suerte de lógica de un líder joven que ofreció cambio, que ofreció mirar la política de forma distinta, que dijo que todas las decisiones eran colectivas, que dijo que era necesario mirar Chile de otra manera, porque había que disminuir la desigualdad, porque había que luchar por mayores libertades, por mayores derechos, y que sin embargo hace todo esto secreto. Sí. Entonces yo cuando hoy día Frente Amplio, que señor, está en un proceso de buscar los espacios de convergencia efectivos y concretos que le den mayor solidez ideológica. Entonces tenemos movimiento autonomista, tenemos revolución democrática, donde hay definiciones que se están tomando y que en definitiva como esto viene a colocar en duda muchas de aquellas cosas que Frente Amplio llegó a ofrecer y por el cual mucha gente, muchos a lo mejor los que nos están viendo o escuchando, votaron. Claro. Entonces hay ahí, son los tres niveles de análisis que yo diría que son distintos, pero que en definitiva nos dan cuenta de que el diálogo que va a tener Boric con Palma Salamanca genera un impacto mucho más allá de las palabras que hayan podido cruzar o no. Hay un hecho político que no va a resultar ser menor para el Frente Amplio y tampoco para Boric. Ahora, cuando se establecen estos criterios de comunicación y se debiera tener en consideración todas las profundidades que tienen este tipo de diálogo, ¿cuánto de esto va a representar un retroceso para la mirada que tiene el Frente Amplio como opción política o como una condición de que estos nuevos nobles jóvenes que están apareciendo en la política, que pasaron un poco de tener mesada de papá, digamos, a tener altísimos cargos y altísimos puestos en la estructura del Estado, ¿cómo eso lo compatibilizamos, por ejemplo, con las necesidades que va a haber de poder explorar miradas de futuro totalmente distintas? O sea, no hay ideología que sustente hoy día a la izquierda como ocurrió hasta los años 80, 90, cuando cae el muro de Berlín. ¿Qué está sustentando este diálogo donde todavía hay políticos de izquierda, particularmente la de izquierda más sentida, donde está obviamente el Frente Amplio, Boric y Tellier y compañía, digamos? ¿Dónde se sustenta esto, Guillermo? Porque en el fondo ¿esto va a tener validez política? O, viendo de otra manera, si tú prefieres, esto ya está siendo usado, pero va a ser usado más todavía por la vieja izquierda, por la vieja de la izquierda de la concertación, de la nueva mayoría, que ven en esta, o sea, como que la amenaza de un Frente Amplio de jóvenes que viene a barrer con toda la política anterior, que hoy día en el olvido, dado que las circunstancias es la misma chicha con que nos estábamos curando todos, no hay mucho cambio, y las lecturas que hacen estos jóvenes es precisamente exactamente la misma, en la cual le critican a sus antepasados de izquierda. O sea, yo diría que hoy día Frente Amplio, recordemos que Frente Amplio es, si mal no recuerdo, la agrupación de 14 movimientos y partidos. Así que 12 o 14. Se redujeron ahora a 9 partidos y 8 movimientos. Entonces, se están juntando. Se están juntando entre grupos. Sí. Bueno, ellos representan más o menos 20% del potencial electoral. Me permite una acotación, solamente para señalar que Beatriz Sánchez sacó un 20% de la votación, pero el conglomerado en general del Frente Amplio representa un 15% del electorado. Ya, ¿no? Un 15%. Entonces, tenemos a eso que no deja de ser importante el 20 y el 15. Sin lugar a duda. Pero ellos, digamos, han ido mutando, y digo mutando, no evolucionando, han ido mutando porque han tratado de colocarse distintos ropajes, distintos caparazones, para poder ver cómo pueden juntarse, reunirse, y de qué manera pueden hacer, yo diría, una labor de oposición, obviamente, al gobierno de Piñera, de diferenciación con lo que es la ex nueva mayoría, hoy día convergencia progresista, y ver cuáles va a ser su estrategia de alianza o cercanía. Entonces, yo diría que hay un Frente Amplio
que está complicado y esta situación de Boric complica mucho más todavía los diálogos que pueden haber ahí a su interior. Pero por otra parte, tenemos que convergencia progresista, que la DC, que tiene sus propias lógicas, pero también le pasa a la derecha, o sea, perdón, digamos, estos partidos que hoy día están en la oposición han cooptado también aparte de Frente Amplio, porque hay movimiento ahí, que empiezan a conversar con el Partido Socialista, que empiezan de alguna forma a ponerse de acuerdo entre ellos. Entonces, hay una suerte en el cual no hay nuevas ideas sobre la mesa. Las ideas que ellos habían colocado en la mesa y que parecían tan atractivas para ese 15% de la población que votó por ellos, finalmente no logran desarrollarse adecuadamente hasta este minuto, y te aseguro que va a ser, si no lo hacen de aquí a primer semestre del próximo año, o trimestre me atrevería a decir, va a ser muy difícil que lo hagan después. ¿Sabes tú por qué? Porque posteriormente viene la elección de gobernadores y la agenda política se localiza o se regionaliza. Bien. ¿Ya? Entonces, el desarrollo de ideas más profundas va a ser más difícil. ¿Ya? Entonces, y ese puede ser, y yo creo que la preocupación de ellos es que si no arreglan ahora, el fracaso estrepitoso que puede tener en la próxima elección de gobernadores puede ser muy alto. Exacto. Entonces, yo creo que ahí está. Ahora, en el tema de cómo se ha conducido a la izquierda, las consecuencias que tiene esta visita de Boric y Orsini a Palma Salamanca en París, y también con una condición que tiene que ver no solamente con la perspectiva en que estas ambas oposiciones, esta izquierda neomarxista o progresista y la otra izquierda más antigua que gobernó el país con cierto éxito durante más de 2 décadas, apuntan también a saber que también hay hechos locales en América Latina, como es el caso de lo que está ocurriendo con otro modelo socialista, con otro modelo de izquierda que tiene que ver con lo que está haciendo, por ejemplo, Maduro en Venezuela. Uh-huh. Y cómo influyó para que ganara Piñera en Chile o Bolsonaro en Brasil el tema de Chilezuela o Brasilzuela, digamos. Uh-huh. Ese factor de izquierda también va a tentar, y cómo ellos hoy día de alguna manera balancean todos estos antecedentes, lo que está pasando internamente con lo que está pasando afuera, porque obviamente Maduro, es una de las personas que, digamos, respalda la violencia política para el ejercicio del poder. Entonces, esto nos está llegando un mensaje demasiado peligroso como para poder un poco hacer malabar con esto hoy día. O sea, yo creo que vamos a tener que elegir si vamos a jugar en la era chica o vamos a jugar en la era grande. Y hay que saber jugar porque, o sea, jugar en la chica significa definir frente al arco, y lo otro es dominar el medio campo. Bien, para decirlo, yo no soy futbolista. Bien. Bien. Ahora bien, ¿por qué te digo esto? La izquierda latinoamericana es hija putativa del comunismo soviético. Totalmente. El comunismo soviético se basa, digamos, en Stalin y Lenin, que interpretan a Marx. Totalmente. ¿Ya? O sea, de acuerdo. Okay. Y hoy día tenemos un comunismo chino que domina el mundo, lidera la globalización, ¿ya? Y que no tiene sintonía con el comunismo, con los herederos del comunismo soviético que queda en América Latina. Así es. Perfectamente. ¿Ya? Y esto yo creo que tenemos muy claro. Entonces, sí. y el que está dominando el mundo es China. Y el presidente Piñera o cualquier otro presidente que Chile tenga, si China levanta la ceja, estamos preocupados. Sí. Porque China es el que nos mantiene, porque nos compra gran parte de nuestras de nuestros commodities, materias primas y una parte ínfima de nuestra industria, que además es muy precaria. ¿Ya? Entonces, yo diría, o sea, alguien está perdido acá. Entonces, cuando estas minorías de la izquierda heredera del comunismo soviético insisten en marcar la agenda, insisten en marcar la agenda de la manera que lo hacen, ya sea movilizando, digamos, a grupos sociales, generando una perspectiva de instalar en la agenda la importancia de los 30 años, digamos, y seguir discutiendo el pasado, es porque realmente no se quieren enfrentar a esta realidad que es del porte, y con todo las disculpas a quien le caiga el sayo, que son el porte de una catedral. Bien, pero o sea, decir, digamos, el comunismo chino administra el capitalismo, lidera la globalización y no tiene ninguna conexión con el comunismo latinoamericano.
¿Ya? Entonces, yo diría, acá hay, yo insisto, o sea, estamos en el siglo XXI con esta realidad que nos marca China desde el punto de vista ideológico, nos marca Estados Unidos con este nacionalismo económico de Trump, ¿ah? Nos marca en Rusia con ese nacionalismo ruso, Sí. Además, o sea, China con Jinping también es nacionalista, o sea, digamos, Totalmente. o sea, imagínate, o sea, una China que es marxista, nacionalista, digamos que se y capitalista. O sea, eso jamás en la vida, ni a ti ni a mí, nos enseñaron que podía ser posible. Por el contrario, si nos hubiesen dicho, va a haber un país, ¿es posible que haya un país que sea comunista, marxista, capitalista y además nacionalista? No, imposible. Claro. Porque son regímenes totalmente distintos y excluyentes. Perfecto. ¿Y qué tenemos en la realidad? Uno que existe. Entonces, yo diría que hay acá un error de enfoque. Yo no digo que el pasado no sea importante, pero yo creo que el pasado te sirve a ti para sacar lecciones. ¿O acaso tú y yo no lo hemos hecho de nuestra vida? O sea, miramos para atrás y sacamos lecciones. Pero no estamos viviendo permanentemente. No nos juntamos a tomar café ni mate, qué sé yo, pero ¿te acuerdas, Percy, cuando hace 20 años cómo estábamos? No hacemos eso. Exacto. El país tampoco puede hacerlo, porque los países miran al futuro. Bien. Guillermo, hemos concluido este interesantísimo perspectivas y queremos agradecerte la gentileza de estar en nuestra mesa, Madero Comunicaciones, y dejarte los últimos segundos para despedirnos de nuestros distinguidos auditores y televidentes que nos siguen permanentemente en perspectivas. Okay. Gracias, Percival, y a ustedes agradecerles en realidad la paciencia y espero, como siempre, que la conversación que tenemos con Percival le cooperen a ustedes para tener más argumentos, digamos, tener otra perspectiva también, y por eso el nombre del programa, y a su vez también, yo diría, situarlo en el siglo XXI. O sea, dejemos que los álbumes de fotos vivan solos, qué sé yo, digamos, y veamos lo que está pasando hoy día y qué cosas son lo que nos convoca en términos de desafíos para mañana. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, y hasta una nueva oportunidad, distinguidos auditores y televidentes, en que nos encontremos con nuestro distinguido amigo y colega Guillermo Holzman en otro Perspectivas. Muchas gracias. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. El análisis y la actualidad nacional e internacional. Perspectivas en La Fuerza del Norte.